Bien, chicos, en esta segunda parte del curso vamos a aprender cómo hacer aplicaciones cliente-servidor. Y para ello voy a darte una breve explicación acerca de qué significa eso. Para entender una aplicación cliente-servidor, pensemos en una empresa cualquiera, por ejemplo, en la universidad en la que estás estudiando. En dicha universidad, definitivamente hay un departamento de recursos humanos. Las personas que trabajan allí tienen como tarea registrar la información de todos los empleados de la universidad, los profesores y el personal administrativo. Cada vez que entra un nuevo empleado, tienen que registrarlo. Cada vez que se incrementa o se decrementa el salario de un empleado, todo eso tiene que actualizarse dentro de una base de datos. Ahora, ¿cómo lo hacen los empleados de recursos humanos? Si tú pudieras ver qué cosa es lo que tienen en la pantalla de su computadora, ¿qué cosa es lo que verías? ¿Piensas tú que verías algo como esto? Un editor de texto donde los empleados de recursos humanos están lanzando sentencias query. Cada vez que ingresa un nuevo empleado, ¿crees que ellos ejecutan un insert? Cada vez que se le aumenta el salario a un empleado, ¿tú piensas que ellos están haciendo un update para reflejar esos cambios? Pues definitivamente no. Lo que tienen dentro de la computadora los empleados de recursos humanos no es definitivamente una pantalla para lanzar sentencias SQL. Los empleados de recursos humanos probablemente ni siquiera sepan lo que es el lenguaje SQL. Lo que ellos tienen dentro de su computadora es algo como esto, un formulario, o más bien un conjunto de formularios. Y a través de estos formularios ellos modifican la información de la base de datos. Este formulario sirve como intermediario o como interfase entre el usuario y la base de datos. A través del formulario, el usuario puede decir qué cosa es lo que quiere hacer mediante ciertos clics. Cuando yo hago un clic en este botón o un clic en el otro botón, de alguna manera yo le estoy diciendo al formulario qué cosa es lo que quiero. Yo estoy transmitiendo mis deseos al formulario. Luego, este formulario va a convertir ese deseo del usuario en una petición SQL. Si el usuario quería, por ejemplo, al incrementarle el salario a un empleado, eso se va a convertir en un update del campo salario. Si el usuario quería un reporte de empleados, eso probablemente se convierta en una sentencia select, que finalmente termina en la base de datos. Muchas veces, por ejemplo, cuando el usuario quiere reportes de varios empleados, muchas veces la base de datos retorna también información al formulario y esa información al final es vista por el usuario, ya sea como un mensaje de confirmación o ya sea como un reporte. Esta interfase o este formulario que sirve de intermediario entre el usuario y la base de datos se suele llamar Graphical User Interface o interfaz gráfica de usuario. Gráfica porque obviamente el formulario es un dibujo, de usuario porque esta interfase le sirve al usuario final, no al programador. Si el programador quiere actualizar la base de datos, el programador puede entrar directamente a la base de datos y hacer las sentencias SQL. Pero el usuario final, que no sabe de programación, él tiene que entrar necesariamente a la base de datos a través de una interfase. Entonces, normalmente en una empresa, como en el ejemplo de recursos humanos que te estoy dando, normalmente son varios los empleados que tienen acceso a la base de datos. Cada empleado que tiene acceso a la base de datos tendrá pues una interfase. Todas estas interfaces se suelen llamar el lado cliente de la aplicación o aplicaciones cliente también uno le llama. Mientras que el servidor, que suele ser una computadora en la cual está instalado un manejador de base de datos, ya sea Oracle, ya sea Postgres, y un montón de información guardada, se suele llamar el servidor de datos. ¿Ok? En el contexto en el que estamos hablando de aplicaciones clientes y de servidor de datos. Hay varios tipos de servidor. También hay servidor de correo, servidor de internet, servidor de música. Cualquier computadora donde tú pongas archivos que puedan ser compartidos por otros usuarios de la red, se llama servidor. En este caso particular, yo estoy hablando de servidores de datos. Porque lo que van a solicitar todos los 4 usuarios que estás viendo en la parte superior del gráfico, todos esos usuarios lo que van a solicitar a través de sus interfaces son datos de la base de datos, para verlos o para modificarlos. Bien, ahora,
Las interfaces no necesariamente tienen que ser como estas ventanitas, como estos formularios que estás viendo. Pueden ser de distintos tipos. La interfaz, por ejemplo, podría ser una interfaz textual, como la que estás viendo en el lado izquierdo. La interfaz textual no necesita ni siquiera que uno use el mouse. Normalmente hay un menú y las opciones están enumeradas. Uno normalmente ingresa la opción que quiere mediante el teclado, ¿no? Quiero la opción 1, la opción 2, la opción 3. Y entonces estas son interfaces bastante antiguas, ¿no? Pero todavía existen y todavía pueden seguir implementándose, obviamente, dependiendo del sistema que uno quiera. Lo más común es, obviamente, el tipo de interfaz que tienes aquí en el centro, donde estoy ahorita desplazando el cursor del mouse. Esas interfaces se llaman interfaces basadas en ventanas y son como las que tú sueles ver cada vez que en tu sistema operativo Windows entras a configurar algo, ¿no? Quieres configurar tu micrófono, quieres configurar el mouse, quieres cambiar la fecha de tu sistema. ¿Cómo haces? Entras a través de una serie de formularios, dando clic aquí, clic allá, y eso va haciendo que te salgan otros nuevos formularios o que se vayan cambiando ciertos parámetros del sistema. Estos son los formularios comunes, los formularios basados en ventana. También otro formulario bastante común, pero ya de otra naturaleza, son los formularios basados en web, ¿no? Formularios web, que son los que tú encuentras cada vez que quieres hacer un pago, por ejemplo, en Internet. Cualquiera de estos formularios podría tener acceso a una o varias bases de datos. Ahora, cuando tú quieres implementar un programa o un sistema cliente-servidor, tú tienes que tener en cuenta qué tipo de interfase vas a implementar. Porque si tú quieres implementar, por ejemplo, una interfase textual, entonces probablemente tengas que usar un lenguaje como C o como Pascal para poder implementar la interfase textual. Si tú quisieras implementar las conocidas interfaces basadas en ventanas, probablemente tengas que utilizar un lenguaje como C#, como Visual Basic o muchos otros, ¿no? Estas listas no son exhaustivas. Si tú quisieras implementar, por ejemplo, una interfase basada en web, probablemente tengas que utilizar otros lenguajes ya HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Y con respecto a la base de datos, ¿no? Cuando quieres implementar aplicaciones cliente-servidor, no solamente tienes que saber los lenguajes para implementar la interfaz. Estos lenguajes son los que necesitas para implementar la interfaz. También, obviamente, si tu interfaz va a consultar datos o va a manipular datos, obviamente necesitas conocer un lenguaje de manipulación de datos y el más conocido es el SQL que nosotros ya estudiamos en la primera parte del curso. En esta segunda parte del curso, entonces, nosotros vamos a complementar todo ese estudio en SQL que ya hemos hecho y vamos a aprender a construir, en nuestro caso particular, interfaces basadas en ventanas, como la que estoy señalando aquí. Y vamos a utilizar también en particular el lenguaje C#. ¿Ok? Entonces, la segunda parte del curso lo que vamos a hacer es construir aplicaciones cliente-servidor con interfaces implementadas en C# y base de datos Postgres. Para ello te voy a pedir que lo que tienes que hacer de ahora en adelante en esta segunda parte del curso es pues empezar con la instalación de la herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Este C#, ¿dónde lo vamos a escribir? Vamos a necesitar una herramienta de programación que se llama Microsoft Visual Studio, ¿no? Simplemente vas en tu navegador y le das así instalar Microsoft Visual Studio y el primer link que te aparece, ahí te va a mandar a las descargas. Lo que tú tienes que descargarte es la versión Community, que es gratuita. Y con esa herramienta vamos a trabajar y vamos a empezar a hacer herramientas o sistemas cliente-servidor. ¿Ok? Ahí dejamos este vídeo.